Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Porque allí, para la tradición católica, se encuentran el sepulcro del primer Papa, Pedro, y del gran apóstol de los gentiles, San Pablo. San Pedro en la Catedral del Vaticano, allí, y San Pablo en la iglesia de San Pablo Extramuros. Y venimos hoy a hacer la celebración de los dos grandes hombres que vinieron a dar la sangre y dar la vida por esparcir la palabra, y en aquel tiempo llegar a la Gran Roma, que era como el lugar principal del imperio. Entonces hoy miramos el texto teniendo en cuenta esta celebración. Por eso hoy la Iglesia también nos invita, vamos a seguir con el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que pidamos hoy al Espíritu Santo que nos dé su luz, su gracia, el entendimiento de la Escritura. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, una segunda, tercera proclamación, todos los detalles. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice hoy Jesús? ¿De qué ciudad está hablando? ¿Qué palabras dice? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que está viviendo Jesús en el corazón al decir estas expresiones y al decir esta palabra? ¿Qué profecía hace sobre esta ciudad? Y también, ¿cuál es el pecado de esta ciudad? Miremos qué verbo, qué actitud, qué situación nos llama la atención hoy. Reconstruyamos mentalmente el texto después de leerlo varias veces pausadamente. Segundo momento, meditación. Hoy la liturgia nos propone el canon, pues digámoslo así, como del ordo. Podemos tomar esta lectura, que es la lectura continua de Lucas, o tomar la lectura del Evangelio según San Mateo a propósito de esta dedicación de las basílicas. Pero he querido tomar la que viene en el tiempo corriente de Lucas, que nos sitúa hoy llegando a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, como Jerusalén es una ciudad en lo alto y hay unos valles entre las montañas de la ciudad, hay lugares donde se va a entrar desde Betania, que se ve la gran ciudad y se ve también el templo. Y desde allí, ese contexto de Jesús va a entrar triunfante en Jerusalén, y Lucas ya ha venido caminando y nos ha mostrado que Jesús llega hoy a Jerusalén. Y al ver la ciudad, pues tiene palabras de un llamado de atención en el amor y como de un dolor en el corazón. Porque esta ciudad bella, grande, maravillosa, que tiene una historia grandísima. Bíblicamente la historia empieza desde una ciudad de los Jebuseos, que es un clan cananeo. Después viene toda la época, inclusive con Abraham, que va al monte Moria y allí va a ofrecer a Isaac, un ángel detiene su mano, y allí ya hay un lugar bendito desde la tradición, el Moria. Después vendrá David y tomará esta ciudad y la hará su ciudad, y entonces allí empezará toda una construcción de la ciudad del rey. Es una ciudad central. Ya antes había sido la ciudad de Melquisedec, el rey de Salem, y había sido también la ciudad que en hebreo se llamaba Jerusalén, o en arameo Jerusalén, Jerusalem. También en griego la dicen Hierosolima. Es una ciudad llena de la bendición de Dios. Los jebuseos, ustedes pueden ver en Jueces 19:10, es la tribu que habitaba allí. Y como David arrebata a los jebuseos todo el dominio, la fortaleza de esta ciudad, y traslada allí el arca de la alianza, y el arca todavía en una tienda porque no se ha construido el gran templo, que vendrá a ser un sueño de David, pero que solo Salomón pondrá
pues por obra. Y entonces, después, en la segunda Samuel 6:7 nos mostrará cómo está el arca allí con la tienda. Más adelante entonces vendrá David y comprará una era, un lugar, a uno que se llama Auraná el Jebuseo. Y allí se va a levantar un altar porque hay un pecado. Ustedes pueden leer en 2 Samuel capítulo 24 todo lo que se oído del pecado del censo y cómo Dios le propone 3 castigos a David, y David se queda con el que hace parte de Dios, no con guerras de los hombres, porque es mejor ponerse en manos de Dios, que es misericordioso. Y de hecho David clama y viene toda la misericordia de Dios y se detiene. El castigo es una gran epidemia. Y allí entonces compra un campo de la era a Uraná el Jebuseo y se construye un altar. Es el primer altar en el sitio donde construirá después Salomón el gran templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén que será pues bellamente decorado. Podemos ver todas las narraciones de la grandeza de este lugar, de cómo Salomón en toda la Primera Reyes capítulo 6 muestra todo, cómo fue la construcción del templo. Y también va ensanchándose la ciudad al norte, toda el área del templo va ocupando pues todo el monte Moria antiguo donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, y también pues allí vendría a ser ya a llamarse Sión, el monte de la colina del templo. Inclusive en el año 701 trata de invadirla Sennacherib, es un rey asirio, y ya en el año 587 Nabucodonosor toma la ciudad y la arrasa el templo. Hasta el año 538 a.C. pudieron volver, pero mucho después pudieron empezar a reconstruir con Esdras y Nehemías todo el culto y reconstruir el templo. Después vendrán entonces también Alejandro Magno, los griegos dominarán la ciudad de Israel. Después vendrá los reyes Ptolomeos egipcios un momento, pero después vendrán los reyes Seleucidas, y con Antíoco IV Epífanes, 167 a.C., tratarán de hacer que los judíos se vuelvan helenistas, y en el sentido también de adorar un falso dios. Y viene toda la revelación de los macabeos, que lo hemos escuchado en estos días en los libros, en la primera lectura, y allí Antíoco ya había profanado el templo. Después vendrá toda una época de estos descendientes de los macabeos, y entonces aparece todos estos reyes asmoneos, hasta el año 63 que entra Pompeyo, romano, general, y empieza a dirimir una situación que había entre dos reyes, y los reyes son de los príncipes asmoneos, Hircano y Aristóbulo, y allí se empieza a meter Roma. Y Roma después pone a Herodes el Grande como rey de toda la Palestina, y Herodes el Grande construye la gran explanada y construye el templo. En la época de Jesús, él le toca toda esa reconstrucción, ya estaba muy terminado, pero todavía no, pues faltaba gran parte, pero Jesús le toca ver ese gran templo. Y en ese gran templo, la gran ciudad de David, y era la ciudad de las promesas mesiánicas, y toda la Biblia canta bellezas de Jerusalén. Y todo ese recorrido histórico, tristemente, Jesús, cuando empieza a decir toda esta profecía contra Jerusalén, es que esta Jerusalén, ciudad de paz, eso significa Jerusalén, Jerusalén, Shalem es algo como viene de Shalom, paz, es la ciudad de la paz. Y uno se dirá, ¿será que ha habido paz en Jerusalén? Y toda la historia tiene que ver con conflictos, con peleas, con recuperaciones del lugar sagrado, con reconstrucción, etcétera, etcétera. Y hoy en día, después de una gran trayectoria de donde entraron los árabes y los palestinos y los musulmanes, porque donde estaba la gran explanada del templo, y el templo como tal ya no existe, porque los romanos lo destruyeron en el año 70, y tiene que ver con esta profecía que da Jesús. Y después en el año 135 también el emperador romano Adriano la termina de quitar todo lo que sea culto judío, y inclusive le cambia el nombre y la llama Aelia Capitolina. Y tiene toda una tradición después de donde tienen que salir los judíos a la diáspora, y va a ser como un territorio de nadie, pues va siendo territorio romano hasta que termina el Imperio Romano, y después vendrán los musulmanes, etcétera, hasta que después todo este movimiento sionista ha hecho que los hebreos, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, ya habían empezado, y antes del comienzo de ese siglo ya habían con el sueño de volver a Sión, y Sión aquí tomado como Israel, pero también Sión como la gran ciudad Jerusalén, y reconstruir allí las bases de lo que ha sido su tierra, y en su tierra Jerusalén como la capital de todos los hebreos y la capital de los judíos. Y allí el gran templo todavía pues
ellos no tienen este lugar porque pues está ocupado por las mezquitas, la mezquita que tiene la cúpula dorada y hay otra mezquita en la explanada hacia otro lugar. Es un lugar ya del Islam. Pero allí las tres grandes religiones monoteístas, los judíos, los musulmanes y los cristianos en sus denominaciones, conviven pacíficamente, aunque hay una tensa calma porque sabemos toda la situación que hay entre Israel y Palestina. Entonces eso es como un esbozo de la historia de Jerusalén, para mirar cómo esta ciudad terrena, en la cual se han cumplido todas las promesas de Dios, viene Jesús en la entrada antes del Domingo de Ramos, empieza a mirarla. Y es una mirada con lágrimas. Miremos hoy estas lágrimas de Jesús. Por eso dice Jesús, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Acuérdense, Jerusalén es la ciudad de la paz, pero no ha querido vivir en la paz, porque ha rechazado al enviado del Señor, al Rey Pacífico. Isaías nos hablará del Pacífico, el Rey que vendrá, y es Jesús. Y aunque en ese día del Domingo de Ramos lo aclamen como Rey, no lo reconocerá. Es más, lo matarán como a tantos otros profetas y lo sacarán fuera de las murallas y lo llevarán al Gólgota a matarlo. Y Jesús está haciendo como una profecía. Y Jesús dice, pero esto está escondido a tus ojos. Dice, mirando a Jerusalén. Y después dice, llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento de mi venida. Años 70 después vino el general Tito, también romano, y empezó y quemó el templo y dañó las murallas. Año 135 este emperador Adriano terminó de arrasar con todo lo que quedaba de judío y de hebreo allí en la ciudad, y vino entonces la desolación que Jesús la vio. No porque Dios esté feliz mandando calamidades, es porque cuando cada uno de nosotros o en grupo nos separamos de la gracia de Dios, es como decirle a Dios, no quiero que estés aquí. Y era el lugar de la presencia de Dios. Y llegó el arca hasta allí. El arca venía, volvemos al Antiguo Testamento, después de la salida de Egipto venía peregrinando hasta que quedó en un punto fijo y fue la ciudad de David, elegido por Dios. Y David no pudo construir el templo, pero después Salomón lo construyó, hizo el templo sagrado y peregrinaban los judíos y en las distintas épocas hasta que vino el destierro a Babilonia 587 hasta 538, pero volvieron después y reconstruyeron su templo. Después vinieron vicisitudes históricas, pero siempre estuvo ahí la presencia de Dios. Y más en la época de Jesús, Jesús mostrará cómo Él es el primero en ir a honrar a Dios allí en el templo. Él mostrará después que el gran templo es su cuerpo, que va a ser destruido y en 3 días lo reconstituirá, es decir, la resurrección, y que también se adorará a Dios en espíritu en verdad de ahí en adelante. Pero Él como hebreo ha venido a ver la ciudad santa y esta es Jerusalén, pero resulta que en el reino de Dios esta Jerusalén es el principio de la Jerusalén celestial que vendrá. Esta Jerusalén terrena, que es grande y es santa porque ha sido la ciudad donde Dios ha venido a dar toda su revelación y donde el Hijo de Dios se ha mostrado, ha visitado a su pueblo y donde ha muerto y dado la vida el Cordero, el Hijo de Dios, por la salvación del mundo. Es una ciudad santa y la será siempre. Pero es como el prefigurar una gran ciudad que sí será de paz. No como esta ciudad que vive las vicisitudes históricas de los reinos del mundo que se la pelean y donde hay una situación ahí de contiendas políticas y religiosas, sino que vendrá la Jerusalén del cielo. Esa que está planteada en Apocalipsis 21, donde ya no se necesitará ni luz del sol porque Dios será la luz, porque ya Dios enjugará todas las lágrimas. Es como la imagen de la ciudad celestial, pero la precede esta de la tierra, que está llena de estas convulsiones, pero que está llena de un lugar sagrado que Jesús visitó y que derramó lágrimas por ella, porque mirar a Jerusalén, aparece hoy esta Jerusalén como un símbolo de aquellos, ustedes y yo y todos en la historia, que Dios viene a visitarnos y Dios ha querido acercarse y hemos cerrado las puertas y no hemos querido recibirlo. Y como Jerusalén y esta imagen de Jesús que llora ante una ciudad que lo va a alabar en ese momento, pero después lo van a escupir, a golpear, a blasfemar, a maltratar. Es como el signo o el símbolo de muchas generaciones donde Jesús que se acerca a nosotros para morar en nuestro corazón, y es como cerrarle las puertas. Y nos podría decir Jesús como a Jerusalén, es que no reconociste el momento de mi venida.
que no nos pase a ustedes y a mí, que no reconozcamos la presencia de Jesús. Miremos hoy en el contexto de esta celebración de la dedicación de las basílicas de Pedro y Pablo es, como ya no se pudo el culto en Jerusalén, de Jerusalén salieron Pedro y los otros apóstoles. En Jerusalén estaba el gran Pablo que se había formado allí, pero que era perseguidor, y después cambia y Dios lo derriba de todas sus estructuras y ve que está persiguiendo a Jesús. Y ellos llegan a la gran, después de distintos lugares, sobre todo Pablo, llegan a la gran Roma, que es como el lugar central del imperio, y allí empieza el cristianismo con toda la fuerza, y ya no hay templo de Jerusalén, pero están los lugares donde murieron los dos mártires principales de la evangelización, que son Pedro y Pablo, y allí desde el emperador Constantino se permitieron empezar a construir unas basílicas. La del Vaticano al principio no fue la iglesia de los papas, primero fue San Juan de Letrán, que la hemos celebrado hace poco, pero con el tiempo después que vinieron los papas de Aviñón, y en el año 1400 y algo empezó a construirse, y duró un buen número de años la construcción. Después ya vino a ser el lugar central, el Vaticano, del culto de Dios, de donde está el Papa, porque allí abajo está la tumba de Pedro, y el lugar donde de San Pablo, donde muere San Pablo, que hay una tradición que dice que la cabeza cayó 3 veces y ahí brotaron 3 fuentes, pues allí también, en esa vía Ostiense, pues se conmemora el lugar donde Pablo dio la vida. Entonces, la dedicación es llegar a ese lugar y convertirlo el sitio del martirio, crear un altar. Ahorita hablábamos del altar que hizo David, que le compró en la era a Uraná el Jebuseo, y fue el principio, como lo que después era el gran templo de Jerusalén. Pues aquí se hicieron altares, se hizo toda una construcción en los 2 lugares, y se empezó a celebrar la Eucaristía y se hace una dedicación, todo un oficio litúrgico para dedicar un lugar sagrado. Y han sido lugares sagrados importantísimos, son 2 de las grandes basílicas del mundo, son 4 grandes, las otras también están en Roma, también a Santa María la Mayor, y después también vendrán unas basílicas que son menores en el mundo, pero es como lugares sagrados donde está la presencia de Dios para nosotros. Pero el gran contenido hoy es Jerusalén era una ciudad sagrada. Ya nuestras ciudades son sagradas por la presencia de Jesús, más que todos nosotros construidos como templos, piedras vivas de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pero tenemos la presencia de Jesús Eucaristía en nuestros templos, y entre ellos los grandes templos donde celebramos a los mártires, hoy a Pedro y a Pablo, que se unieron para llevar la fe hasta el extremo del mundo conocido en ese momento, que era la capital del imperio, y no tuvieron miedo. Y fueron y salieron de esta Jerusalén, porque los dos, sobre todo Pablo, se formó en Jerusalén, y Pedro fue testigo de la muerte de Jesús en Jerusalén, y de allí salió para los distintos confines del mundo. Y esta Jerusalén va camino al tiempo, y en el tiempo, en la historia, vendrá la Jerusalén celestial. Pero hoy el centro de la meditación, y yo lo quiero que ustedes miremos después de estos apuntes históricos, es Jesús hoy habla de la ciudad de la paz, Jerusalén. Si comprendieras en este día lo que conduce a la paz, le pregunto a usted comprende que Jesús es la paz de nuestra vida, es nuestra máxima felicidad? Buscamos alegrías y tener paz en el mundo a través de muchas cosas, pero hay uno solo que da la paz, y es el Rey de la paz, y es Jesús. Que no nos pase como a Jerusalén y los de la época de Jerusalén, que no supieron reconocer la visita de Dios. Que ustedes y yo hoy sepamos reconocer a Jesús que nos visita hoy y nos dice: aquí estoy para darte paz, gozo, alegría, fuerza, fortaleza, ánimo. Que podamos decirle a Él que nos alegramos porque Él es, en su presencia, es el único que nos da el gozo y la alegría y la paz. Y como los sencillos lo reconocieron en Jerusalén al entrar allá, lo reconozcamos como Hosana al Hijo de David que viene. Y que ustedes y yo sepamos que nuestra vida va hacia la Jerusalén celestial. Esa ciudad celestial, no como esta ciudad terrena, es una ciudad celestial donde nuestra vida tendrá una plenitud y un gozo, donde todo lo tendremos porque Dios estará con nosotros, estaremos en su presencia y tendremos una dicha y un gozo eterno que nadie nos quitará. Pero hay que reconocer la visita de Dios, hay que preparar el corazón y vivir como templos vivos de Jesús. Hay que abrir el corazón, no a la manera de Jerusalén que mató al Hijo de Dios, así como había matado a los profetas, sino que ustedes y yo verdaderamente reconozcamos quién es el único dueño de nuestra vida y el único que nos da la paz. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra, esta celebración de las basílicas de San Pedro y San Pablo.
que podamos verdaderamente reconocer que tú eres la paz. Reconocemos hoy la grandeza de esta Jerusalén terrestre, que ha sido el lugar donde has estado en tu arca, te has revelado, has estado en tu templo, pero de allí ha venido el Hijo de Dios, y se ha revelado y ha venido a dar la vida por nosotros y ha muerto en una cruz, allí a las afueras de las murallas de Jerusalén. Que hoy podamos cantar como los hebreos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y como ellos nos alegremos en las peregrinaciones, ya no solo al templo de Jerusalén, sino cuando vamos a recibirte en la Eucaristía, pero sobre todo porque sabemos que somos peregrinos hacia la Jerusalén del cielo, hacia aquella ciudad que es la ciudad de la verdadera paz, donde habitaremos eternamente contigo. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que miráramos, verdaderamente reconozco la visita de Jesús. Reconozco que Jesús nació, lo vamos a celebrar ahora en diciembre, vivió, lo vemos en los evangelios, y murió y resucitó por que ustedes y yo tengamos la vida y en la vida la paz que solo Dios nos da. Esta ciudad terrestre, esta Jerusalén, nos lleve como a comprender que caminamos hacia Dios y cómo, ¿será que sí estoy en este camino hacia Jerusalén del cielo? Qué bueno que podamos también reconocer la venida de Dios a mi vida todos los días. Dios pasa todos los días. ¿Será que Jesús tendrá que llorar con estas lágrimas y decirnos, es que no has comprendido, no has reconocido el momento de mi venida? Podríamos utilizar esas palabras para nosotros. Si al menos comprendieras lo que en este día conduce a la paz, qué bueno que meditáramos esta expresión. ¿Será que comprendemos que el que nos da la paz es Jesucristo? Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen los comentarios al pie. Gracias por todos los aportes. Feliz día.